El Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes abrió sus puertas en el año 2001. Un recurso patrimonial, paleontológico y cultural de primer nivel. Una joya local que reúne fósiles originales y réplicas de estos gigantes prehistóricos. De sus campañas de excavaciones en esta comarca han recuperado ya más de 6.000 restos. Yacimientos donde se han hallado especies nuevas, únicas en el mundo. Un tesoro que ha hecho que este museo se quede ya pequeño. Hoy en VIP conocemos el legado paleontológico de Salas de los Infantes. Bienvenidos al Museo de los Dinosaurios en Salas de los Infantes. Es un museo municipal que tiene una serie de recursos de patrimonio, de fósiles también de arqueología, pues muy potente, pero que tiene unos recursos limitados de espacio, ¿no? y económicos. Creemos que cumple una función muy importante, no solo científica, en investigación, sino también en divulgación, didáctica, etc., ¿no? Hemos alcanzado los 280.000 visitantes desde su apertura, lo cual creo que es importante subrayar este año, que es el 25 aniversario y que bueno, pues supone un esfuerzo para el Ayuntamiento de Salas. A lo largo de todos estos años lo han mantenido. Estamos trabajando muchos, la Fundación, por ejemplo, para el Estudio de los Dinosaurios de Castilla y León, que lo impulsó el Ayuntamiento. Digo, pues estamos varias instituciones y mucha gente detrás de ello y bueno, yo creo que estamos bastante contentos, satisfechos de seguir trabajando en esa línea y seguir abiertos, pero con expectativas de futuro. ¿Cuántos años llevas al frente, Fidel, de este museo? Bueno, la apertura es en septiembre de 2001 y poco después me nombran director, o sea que he estado renovando, bueno, pues hasta ahora he cumplido años con el museo. ¿Qué son para ti los dinosaurios? Los dinosaurios son seres muy fascinantes, ¿no? Es decir, desde el mismo momento además que los científicos del siglo XIX se dieron cuenta de qué eran esos animales, ¿no? También les fascinaron, ¿no? De hecho hay muchos episodios, digamos, que hoy llamaríamos de friquismo, es decir, los primeros frikis, los primeros raros y fanáticos de los dinosaurios fueron algunos científicos, ¿no? Sus tamaños, sus formas absolutamente extrañas para lo que se sabía, les llamaron mucho la atención, ¿no? Y facilitó esa investigación, o sea, estaban muy interesados en saber más. Y eso lo mantenemos hoy, porque además, según va avanzando la investigación y sabemos más de ellos, nos resultan todavía más sorprendentes. Esta es la entrada del Museo de los Dinosaurios. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Nada más entrar. Sí, este museo tiene dos partes muy pronunciadas, ¿no? Una primera donde estamos de arqueología, restos arqueológicos, bueno, que llegaría hasta la Edad Media, y la otra parte ya de paleontología, que son, digamos, dinosaurios, su mundo, ¿no? de la era mesozoica. Esto es así porque los fondos del museo provienen de una colección del Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas, ¿no? Se donó al Ayuntamiento de Salas con ese compromiso de abrir el museo, pero la colección arqueológica en esta sección pensábamos que era muy importante porque sobre todo digamos, la visión amplia a lo largo del tiempo, desde el Paleolítico inferior hasta la Edad Media, y entonces pensamos que aunque el plato fuerte son los dinosaurios, esto había que mantenerlo. La sala de arqueología es una especie de túnel del tiempo, tiene varias estancias, como esta que estamos, que es la penúltima, digamos, y lo que se hace es representar lo más importante de ese patrimonio arqueológico de la comarca. Por ejemplo, detrás de mí está una reconstrucción del arco de la ermita visigoda de Quintanilla de las Viñas, que está en el interior. Esto tiene su curiosidad porque bueno, es más pequeño que el real y lo hizo un escultor, ya murió, de aquí de la comarca, prácticamente casi sin el modelo. Fue un escultor bastante hábil y nos lo regaló, o sea, se lo regaló al municipio, se le pagó el material, pero fue una donación. Fidel, ¿por qué hay tantas huellas de dinosaurios en esta zona? Siempre que me lo preguntan, ¿no? hay una cuestión muy sencilla, en principio, y es que las rocas que afloran en toda la comarca es de edad mesozoica, es decir,
son sedimentos que se depositaron en la edad mesozoica cuando vivían los dinosaurios con otros animales, etc. En concreto, las huellas tenemos una zona muy importante en Lara, que es de hace unos 144 millones de años, y luego otra más hacia acá, hacia Salas, que es un poquito más reciente, ¿no? Por ejemplo, está el yacimiento de Costalomo, que es de importancia mundial, ¿no? Entonces, esas rocas en las que están son los sedimentos de antiguos lagos, o en el caso de Costalomo, por ejemplo, de llanuras de inundación de ríos. Es decir, cuando viene por aquí un río, se inunda, deja barro y por ahí se están moviendo los dinosaurios, ¿no? En resumen, el suelo que ahora pisamos en toda la comarca, la mayor parte es de esa edad. Si vivían dinosaurios, podemos encontrar cadáveres o podemos encontrar las huellas de sus pisadas. Este es el espacio donde empieza la paleontología. Y aquí, bueno, pues es una pequeña introducción. Lo que hemos querido, sobre todo, exponer es que algo que es muy importante, que son los fósiles vegetales, es decir, el paisaje de los dinosaurios, ¿no? Vemos un paisaje de fondo que es como vivían, ¿no?, aquí en esta comarca los dinosaurios. Bueno, sí, además de acompañarnos una estatua de alosáuridos, que curiosamente los alosáuridos pues están bien estudiados en América del Norte, pero aquí en Europa hace unos años prácticamente no se conocía nada, ahora sí. Entonces, bueno, pues era uno de los tipos de dinosaurios que había en esta zona. Y luego el paisaje del principio del Cretácico, que es de donde procede la mayor parte de nuestros fósiles, 140, 120 millones de años, pues sería el paisaje que aparece al fondo, que es lo que decía antes, una llanura de inundación, bosques cercanos y un clima subtropical. Entonces lo que tenemos registrado es una diversidad muy alta de dinosaurios, distintos tipos, no solo de tamaños, que es una cosa que siempre se habla, sino incluso de especies y de grupos. Bueno, esta es la sala principal de paleontología. Tenemos restos de los dinosaurios, de otros animales que vivieron con ellos, de vegetales, etc. Y lo primero que hay que decir es que lo que se ha intentado es poner que represente la diversidad de dinosaurios que había una diversidad muy grande, los carnívoros, herbívoros grandes y pequeños, dinosaurios con placas y espinas defensivas, o también, por ejemplo, los grandes saurópodos, ¿no?, que son los que mejor, digamos, definen la esencia para el público de lo que es un dinosaurio, un animal de gran tamaño, ¿no? De hecho, aquí tenemos un dinosaurio muy importante de ese tipo, científicamente importante a nivel mundial, que es Demandasaurus. Demandasaurus es, bueno, pues estas vértebras que están aquí expuestas, estos dos huesos de la cadera, son los isquiones, y luego el fémur izquierdo, que está prácticamente completo, ¿no? ¿Por qué es importante este dinosaurio? No solamente porque se definió como una especie nueva, o sea, es única en el mundo, pero sobre todo porque es un rebaquisaurio. Es de una familia que en un momento dado, hasta que se encuentra este dinosaurio aquí, pues pertenecía, o sea, una familia que estaba distribuida por América del Sur y África, pero no en el hemisferio norte, ¿no? Los continentes entonces no estaban como están ahora y había una explicación de aislamiento, digamos, de esos continentes respecto a Europa, por ejemplo, ¿no? Se encuentra Demandasaurus aquí y digamos que saltan las alarmas. ¿Cómo es posible que los rebaquisáuridos estén en Europa? Nosotros tenemos una hipótesis que hemos desarrollado, yo en mi tesis doctoral, y bueno, está publicada ya, y está asumida, y es que Demandasaurus viene de África. Había un intercambio de fauna de dinosaurios entre Europa y África. Eso es muy interesante, porque una de las cosas que estudiamos los paleontólogos es ver cómo se distribuyen y cómo se extienden los dinosaurios por el planeta. Restos que salen, ¿no?, de esas excavaciones de dinosaurios, Fidel, que hacéis cada año y precisamente en estos paneles, ¿no?, tenemos esos restos importantes. Sí, desde 2002 hemos estado realizando excavaciones en la zona. Un ejemplo es el yacimiento del Oterillo, que llamábamos, donde apareció un esqueleto semicompleto de un dinosaurio gigante que al final, después de investigarlo, resultó ser también una especie nueva, que la denominamos Europatitán. Los yacimientos de huellas de la comarca son muy interesantes, pero hay uno en especial que tiene una serie de características singulares, que es Costalomo. Costalomo está cerca de Salas y lo más característico, como se puede ver en los paneles, en la información, es que las huellas no son huecos en la arena o en el barro, sino que sobresalen.
Esto es debido a un proceso de formación muy extraño que nosotros también hemos estudiado y publicado, y por lo tanto, bueno, de hecho la publicación fue la portada de la revista científica, ¿no? Y es un fenómeno prácticamente único en el mundo. Bueno, aquí tenemos una pieza, es una de las pocas que no es real, no es un fósil real, es una réplica bastante fiel de un cráneo de alosáurido, ¿no? Los alosáuridos, que fueron dinosaurios carnívoros, muy importante en ecosistemas de Norteamérica, pero también aquí, ¿no? Podemos apreciar su tamaño, y esto nos habla también de una cosa interesante, y es que los dinosaurios eran muy grandes, sí, sobre todo los herbívoros, pero los carnívoros también evolucionaron alcanzando tamaños mayores para poder depredar a esas bestias tan gigantescas que eran sobre todo los saurópodos, ¿no? Hay un fósil especialmente curioso, interesante, ¿no? Que son los huevos y cáscaras de esos huevos, o incluso nidos y puestas, ¿no? de huevos. Es un fósil muy frágil porque, bueno, pues por sus características, pero nos da mucha información sobre la reproducción de los dinosaurios, ¿no? Aquí tenemos, sobre todo al final del Cretácico, cerca de la extinción, en torno a hace unos 70 millones de años, hay bastantes yacimientos en la zona de Arauzo de Miel, de Quintanilla del Coco, y hemos encontrado pues, algún huevo prácticamente completo o algunos fragmentos de puesta de huevos, es decir, que el dinosaurio no modificó el sustrato, simplemente puso los huevos, ¿no? Pero pueden aparecer juntos, ¿no? Fidel, esta es la nueva zona, el laboratorio, ¿no? ¿Dónde trabajáis? Son las nuevas instalaciones del museo, desde el año pasado están en funcionamiento. Entonces, básicamente lo que tenemos, aquí estamos en el laboratorio de restauración, donde se trabajan los fósiles para consolidarlos, prepararlos para el estudio, etc. Y hay dos zonas de almacenes, un almacén general más grande y que luego podemos ver, y luego al fondo hay un almacén que es donde vamos dejando las piezas que se van preparando, se van restaurando para su posterior estudio y conservación a largo plazo. ¿Y con qué equipo cuenta este museo? Bueno, ahora mismo, porque esto no es constante la plantilla, ahora mismo tenemos a dos restauradoras, como digo, trabajando en esos fósiles. Hay dos personas que eso sí que son fijos, que son los que enseñan el museo, actúan también como guías y tienen otras labores. Y tenemos por poco tiempo a dos chicos que están haciendo prácticas de la Universidad de Burgos. El museo comenzó en el 2018 y bueno, pues he ido trabajando en distintos yacimientos, tanto en excavaciones como aquí en el laboratorio. Y mi trabajo suele ser, uno, preparar el material, es decir, estoy en el yacimiento ayudando a extraerlas, y una vez que vienen aquí se abre la momia, que es a lo que denominamos este paquete, que es la manera de traer los fósiles en buen estado de conservación y sin que sufran daños en el traslado ni en la extracción del yacimiento. Y llegamos aquí, bueno, pues lo que tenemos que hacer es abrir la momia y empezar a tratarla para que se pueda limpiar con seguridad para que luego pueda ser estudiada. Esta pieza en concreto es una vértebra de un dinosaurio ornitópodo. Esto sería el centro vertebral, y este vértebra es muy interesante porque tiene una espina muy larga, que no es habitual, ¿vale? Esto serían las diapófisis, y en este caso esta vértebra está muy descohesionada, entonces es muy necesario ir consolidando. Tenemos que ir quitando estas partes de matriz. Para ir avanzando en la limpieza es muy necesario eso, ir dándole fuerza estructural a la pieza, porque esta pieza está muy pulverenta. Para que lo entendáis, sería como cuando al desayunar mojas una magdalena, que si te pasas mucho mojándola se puede deshacer. Pues ese sería el símil. Entonces, para eso tenemos estas resinas acrílicas en distintos porcentajes, según la penetración que queremos, y bueno, pues hay que ir aplicándolas con cuidado, lo justo para que al evaporar el disolvente vaya cogiendo fuerza estructural, pero no pasándonos en la aplicación para que no se deshaga. Yo estoy trabajando con una vértebra de saurópodo, ya se describió hace años y quedan todavía restos por restaurar. Estos dinosaurios se caracterizan por tener mucha neumatización en los huesos. Eso quiere decir que son muy finos y presentan muchas cavidades. Entonces, en el proceso de restauración lo que he tenido que hacer es aplicar un soporte con papel japonés, es así conocido comercialmente, que es muy finito y se aplica con resinas acrílicas para pegarla a la superficie y reforzarlo de esa forma. Entonces yo ahora, como he terminado de restaurar la pieza, lo que estoy haciendo es eliminar esa capa de papel japonés.
Estos huesos estaban englobados y sigue parte englobado en una matriz rojiza, esta roca arenisca que es bastante dura, y lo que tenemos que hacer es trabajar con esta herramienta, que es un grabador o percutor que funciona con aire comprimido y hace que vibre la punta. Entonces esa vibración nos ayuda a romper la roca. Y claro, este proceso es muy lento porque esta roca es bastante dura. Claro, hay que tener mucho cuidado para no romper el resto óseo, ¿no? El hueso, claro. Tenemos que avanzar poco a poco. Nos ayuda que este percutor tiene la punta muy fina para trabajar con precisión junto al hueso y controlar la potencia con la que trabajamos y la precisión. En este almacén que tenemos piezas de excavaciones que prácticamente están ya todas preparadas, algunas se han estudiado ya, pero no hay sitio, ¿no?, para exponerlo en el museo. Y esta es una pasada, ¿no, Fidel? Sí, bueno, es que esto en concreto es de Europatitán, que era un dinosaurio gigante, entonces las dimensiones son las que podéis ver. Esto es una escápula, la escápula es más o menos nuestro omóplato. Los dinosaurios las tenían alargadas, esto mide 1,60 m. Entonces, bueno, pues nos da una idea de las dimensiones. Del tamaño, ¿no?, que puede llegar a tener este dinosaurio. Pues hemos calculado unos 20 a 24 metros de longitud, varias toneladas. También, quizás alcanzará las 20 toneladas prácticamente seguro. Son dentro de los dinosaurios saurópodos, que son los grandes, este era especialmente grande, ¿no? Que otra de las piezas es esta, que es una vértebra de la espalda dorsal, que bueno, es uno de los fósiles mejores que tenemos porque está muy bien, es muy bonito. Es decir, para mí la estética yo creo que es importante también, ¿no? Los fósiles han atraído a la humanidad desde siempre, desde que los empezaron a conocer, aunque no supieran exactamente qué era. Y para mí este es un fósil especialmente bonito también, ¿no? Es una pena, ¿verdad?, que esto se tenga que conservar, como así decirlo, aquí y no haya un lugar, ¿no?, donde exponer estas piezas tan relevantes. Pues sí, porque además es algo único en el mundo. Quiero decir, es muy bonito, tiene mucha importancia científica, pero también es algo que solamente lo puedes ver aquí. Una pieza de este tipo tan grande no tiene un espacio en la sala actual de paleontología. Es una pena, mucha gente que viene al museo preguntando por Europatitán. Digo, pues no se puede ver por ahora. Claro, nuestra idea es que se pueda ver mejor pronto que tarde, ¿no? Y de los últimos hallazgos, aquí tenemos lo que es el dinosaurio más pequeño del mundo. El dinosaurio ornitópodo más pequeño del mundo, ¿no? Es decir, ahí dentro de los varios tipos, estos son dinosaurios vegetarianos, ¿no? Es el más pequeño del mundo hasta donde sabemos. Eso es una curiosidad, pero lo más interesante es que es una especie nueva. También esto es algo único en el planeta, como puede ser Demandasaurus y Europatitán, ¿no? Claro, ¿qué medida tiene? O sea, 30 centímetros, ¿no? Sí, lo que hemos calculado, bueno, tenemos además, no completos, pero huesos de diferentes individuos según las edades. O sea, son todos, se llama Fosqueia, y hay varios individuos, ¿no? Entonces, bueno, un adulto tendría unos 60 metros de longitud como mucho, de altura unos 30 centímetros. Bueno, aquí tenemos el cráneo, una réplica del cráneo, lo hemos hecho a base de distintos huesos y mide 5,5 centímetros. Es una cosa pues muy pequeñita y también muy delicada, ¿no? Que eso nos habla de su pequeño tamaño. Lo más curioso de este animal en realidad también son un poco las implicaciones científicas. Pertenece a un grupo que antes solamente se conocía en torno a 70 millones de años y esto es mucho más antiguo. Entonces este está en el origen de ese grupo. Es especialmente interesante por eso, para ver cómo evolucionó ese grupo, que se sabía muy poco. Ahora tenemos una referencia muy importante, que es Fosqueia, ¿no? Y todavía aquí tenéis más restos, Fidel. Así es. Además, este es un lugar que claro, normalmente no se conoce, pero es fundamental en un museo, ¿no? Que es el almacén principal donde depositar pues, los fósiles. Donde más hemos conseguido fósiles ha sido a partir de las excavaciones.
En 2002 empezamos a hacer campañas de excavación y es cuando empiezan a surgir pues, mucho material, muchísimos fósiles, además que luego finalmente terminaron siendo especies nuevas, ¿no? Las excavaciones es la aportación más importante de fósiles que en cualquier lugar del mundo. Pero mayoritariamente tenemos los paquetes de fósiles de Torrelara, una excavación que estuvimos 6 años, 6 campañas, y que han proporcionado pues, unos cuantos dinosaurios. Los huesos en general tienen muy buena conservación, están bastante completos y hay distintos dinosaurios. Torrelara es el yacimiento más antiguo que tenemos, uno de los más antiguos, que es al final del Jurásico, en torno a 150-145 millones de años. La Tierra era muy diferente a lo que es ahora, ¿no? Y existían estos dinosaurios que son en general bastante primitivos. Este paquete alargado, amarillo, abajo, ¿no? Que es poliuretano, es un paquete en el cual recubre un fósil. Un fósil que consiste en unas 14 vértebras de la espalda de un dinosaurio grande, articuladas, es decir, tal como estaban en vida, una tras otra articuladas, pues lo tenemos en esa momia de abajo, es de un saurópodo de estos grandes también. Y en la parte de arriba, ese otro paquete con el toldo azul, ahí solamente hay 2 vértebras del cuello de Europatitán, de este dinosaurio gigante, que bueno, están en un estado muy delicado, pero ya se han estudiado, aunque más adelante habrá que volver a trabajar sobre ellas. Entonces, cada una de las vértebras tiene 1,10 m de largo. Lo más característico de este dinosaurio es que tenía un cuello extremadamente largo, como digo, de unos 10 metros. Son muy grandes, pero muy frágiles, y por eso los tenemos pues protegidos hasta que encontremos una solución. Una solución que viene además dada por una ampliación, ¿no? de almacenaje para guardar todo este valor de restos óseos que tenéis, e incluso también del museo, ¿no? A la hora de las instalaciones, para que pueda estar más vivo, ¿no, Fidel? Sí, por un lado estas nuevas instalaciones nos han resuelto un problema urgentísimo, asfixiante, de espacio en cuanto a almacenaje. Lo que sí que hay que tener en cuenta también es que esto tiene un futuro, es decir, nosotros estamos trabajando muy despacito, hay muchos yacimientos en los cuales ni los hemos tocado prácticamente, y cada vez que excavamos pues aparece lo que aparece. Quiero decir que esto, pensando en el futuro, el almacenaje está muy bien, pero ya se verá. Realmente ha sido un gran avance, ¿no? Lo que sí que es un problema son los espacios expositivos. Europatitán ahora mismo no está representado en las salas que visita el público, y luego pues lo que es un museo normal, con todas sus letras, digamos, tiene que tener sus espacios de talleres, de proyecciones, de trabajo para los investigadores que vienen o nuestra misma investigación. Entonces ahí nos hemos quedado, estamos muy cortos, ¿no? Pero yo por otra parte creo, como nos demuestra lo que ocurre en este país, en otros lugares y en otras partes del mundo que nosotros conocemos directamente, que los dinosaurios son muy atractivos. Forman parte de la cultura del siglo XXI y atrae a mucha gente. Y muchos museos estamos en zonas rurales. Aquí estamos en la llamada España vaciada, que yo entiendo que la crisis de despoblación y económica es crónica, no es una cosa temporal, y esto, un nuevo museo con nuevos recursos, ampliando esto mucho más o estableciendo una nueva edificación más moderna, digamos, sería un importante foco de atracción turística, de un turismo de ocio, de cultura, y por lo tanto un revulsivo económico, social y cultural para la comarca. ¿Seguiréis excavando? Bueno, yo prefiero no excavar porque es muy importante la excavación, te proporciona, como digo, mucho material, pero para mí hay una preferencia, una prioridad clara, que es preparar los materiales que tenemos, los fósiles, para poder no solamente conservarlos, sino estudiarlos. Entonces, la restauración es un punto flojo porque se requiere un trabajo continuo, un puesto fijo, en el cual todos los años, o sea, un año tras otro y durante todo el año, podamos desarrollar proyectos de preparación de los fósiles. Eso no existe ahora mismo y es fundamental para lo que es la labor del museo. A mí, como investigador, me resulta bastante frustrante, ¿no? Entonces, mejor que seguir extrayendo fósiles mediante las excavaciones, prefiero avanzar con todo lo que tenemos muchas cosas por descubrir aquí mismo, en este almacén. Pues Fidel, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de este museo de los dinosaurios. Gracias a vosotros por difundirnos y por el interés que tenéis.